Bueno, la Eucaristía ocupa el lugar más central que quepa pensar en la vida cristiana. Hay que tener en cuenta que el cristianismo, más que una doctrina, que una filosofía, que una cosmovisión, es una persona, la persona de Jesucristo. O sea, lo central, lo decisivo, lo primero en el cristianismo es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, en el momento en que iba a marcharse de este mundo, nos dejó un regalo. Y ese regalo no era un regalo de una cosa exterior a sí mismo, sino que fue el regalo de todo. Se dejó a sí mismo y se dejó en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el sacramento de sacramentos, al que todos los demás están ordenados, y por eso el Catecismo o la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II se refieren a la Eucaristía en unos términos extremos. Fuente y culmen de la vida cristiana, es decir, más centralidad no se puede pensar. Es el regalo de Jesucristo para todas las generaciones posteriores, es la fuente y el culmen, el alfa y el omega, el origen de todo, la culminación de todo en la vida cristiana. Bueno, la palabra Eucaristía es en castellano polisémica, tiene dos significados. Por un lado alude al sacramento de sacramentos, sinónimo en ese sentido de comunión, y por otro lado al ritual en que el sacramento se inserta. Al principio del ritual, de la misa, hacemos un acto penitencial, es como lavarnos mentalmente antes de participar en el banquete eucarístico. Pero cuando tenemos faltas graves, cuando tenemos pecados mortales, hace falta la confesión. La confesión, aparte de su naturaleza sacramental, espiritual, que por supuesto es lo crucial, tiene una dimensión psicológica de la máxima importancia. El proceso de la confesión comienza con el examen de conciencia. El examen de conciencia es pasar revista a nuestra vida para detectar errores, para ver si estamos siendo la persona que queremos ser, si estamos teniendo las actitudes que queremos tener. Eso normalmente no tenemos tiempo, no nos abrimos el tiempo para hacerlo, esa revisión, ese chequeo periódico de nuestra vida. El examen de conciencia nos lo posibilita. Luego, bueno, confesamos, es decir, decimos los pecados al confesor, lo cual, aparte de ejercitarnos en virtudes de gran importancia, como la sinceridad y como la humildad, es la posibilidad de lo que hemos detectado como errores, como faltas, como inercias a eliminar, pues visualizarlo al máximo, porque tenemos que ponerlo en palabras. Tomamos la máxima conciencia y eso nos posibilita no seguir viviendo inérticamente, repitiendo los mismos errores, las mismas faltas, las mismas infidelidades día tras día, año tras año. Y luego, bueno, pues viene al final la absolución, mediando, por supuesto, el propósito de enmienda. Y la absolución es importantísima. Cuando hablas, en fin, yo tengo amigos psicólogos, terapeutas, etcétera, y te hablan mucho del fardo de la culpa que llevan muchas personas. Muchísimas personas, más de las que nos imaginamos, viven atenazadas por culpas del pasado que les imposibilitan para vivir el presente de una manera libre, de una manera alegre, de una manera descondicionada. Decía el Padre Pío que, bueno, que la justicia de Dios es temible, pero que hay que tener en cuenta que su misericordia es mucho mayor, es infinita. Bueno, la misericordia de Dios, a través del sacerdote, del confesor, actuando in persona Christi, en la persona de Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, nos lava de las culpas de las que nos hemos arrepentido y de las que sobre las que hemos hecho propósito de enmienda. Eso nos posibilita salir a la vida quitándonos ese fardo del pasado que hace que tantas personas vivan, consciente o inconscientemente, de una manera, por así decirlo, poco plena en el presente. Muchos incluso llegan a pensar que lo mío es demasiado grave, lo mío no tiene perdón de Dios. Craso error. La misericordia de Dios es infinita. Esa misericordia de Dios, en el caso de la confesión mediando el propósito de enmienda, te lava y te permite salir totalmente limpio, dejando esas culpas en el cubo de la basura, por así decirlo. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, es el núcleo de la vida de la Iglesia y, por tanto, todos los santos católicos han tenido un gran amor, un gran apego a la Eucaristía. Cuando todavía no era Benedicto XVI, sino el cardenal Ratzinger, pues dijo Joseph Ratzinger que de hecho la Eucaristía es la fuente de toda forma de santidad. A pesar de eso, a pesar de que todos los santos en ese sentido son eucarísticos, pues hablamos de santos eucarísticos para referirnos a unos santos que han destacado especialmente por su piedad eucarística, por sus mociones eucarísticas, por sus escritos sobre la Eucaristía, e incluso algunos por haber sido mártires de la Eucaristía, como San Tarsicio, el patrono de los acólitos, que llevaba
el pan consagrado de las catacumbas a las prisiones en que estaban los cristianos detenidos por su fe, y en la Vía Apia, pues en una ocasión fue abordado por unos paganos que veían que llevaba algo con mucho sigilo, con mucha protección, y se lo quisieron arrancar. Bueno, Tarsicio murió mártir antes que entregar el Santo Sacramento. O también los mártires de Abitinia, a los que tanta devoción tenía Benedicto XVI en Abitinia, en el norte de África, cuando era una parte del Imperio Romano. Bueno, Diocleciano decretó la 10ª y última persecución de los cristianos antes del edicto de Constantino, autorizando la libertad de culto en el imperio, pero la de Diocleciano fue la última, pero una de las más duras. Prohibió las reuniones de los cristianos so pena de muerte. A pesar de ello, unos cristianos del norte de África se reunieron, fueron, por así decirlo, pillados y llevados a presencia del cónsul Anulino, que les hizo la pregunta obvia: ¿por qué han desobedecido ustedes la orden del emperador de no reunirse los cristianos? Y ellos muy cándidamente dijeron: sine dominico non possumus. Sin la Eucaristía dominical no podemos vivir. Otros santos eucarísticos, pues en fin, San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia del siglo II, que escribió sobre la Eucaristía como misterio, como memorial, sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, también doctor, que en el siglo XIII compuso el oficio litúrgico para la fiesta del Corpus Christi y unos himnos eucarísticos tan preciosos que han llegado hasta nuestros días, como el Pange Lingua, que acaba con el Tantum Ergo, o el Panis Angelicus. Santa Teresa de Jesús, que en su vida escribió, dice: yo me río cuando me dicen algunas hermanas que querrían haber vivido en tiempos de Jesucristo para conocerle. Dice: si lo tienen en la Eucaristía, ¿para qué quieren viajar en el tiempo? O San Pascual Bailón, el pastor español, patrono de la adoración eucarística, de las cofradías y asociaciones eucarísticas. O, en fin, Santa Margarita María de Alacoque, que en adoración pues tuvo una visión del Señor que se repitió durante 2 años los primeros viernes de mes. O como San Alfonso María Ligorio, también doctor, quien, como el santo cura párroco de Ars, decían que la Eucaristía es el tiempo más precioso de la vida humana, el tiempo en que estamos asistiendo a la Eucaristía o adorando a la Eucaristía. O, en fin, como, no sé, San Pedro Julián Aymar, un sacerdote francés no muy conocido, pero que fundó 2 congregaciones eucarísticas, los sacerdotes y los siervos del Santísimo Sacramento. San Pío X, que fue quien alivió, por así decirlo, los recursos o los requisitos para comulgar, bajó la edad para comulgar al momento en que los niños tienen uso de razón, y así propició una mayor recepción de la gracia eucarística en la Iglesia. El Padre Pío, que celebraba la Eucaristía diariamente con una unción extrema hasta el día mismo de su muerte, el 22 de septiembre del 68, una Eucaristía impresionante que la podemos ver en internet. O, en fin, Santa Teresa de Calcuta, ahí ya la cito por deformación casi profesional, que escribí sobre ella y he hablado sobre ella en muchos lugares. Bueno, Santa Teresa de Calcuta decía que las casas que fundaba, las fundaba con mucha alegría porque cada casa para ella era como un sagrario para tener a Jesús. Y decía: cuando miras la cruz, ves cuánto te amó Jesucristo en aquel momento, hace 2000 años. Y cuando miras la Eucaristía, ves cuánto Jesús te ama en este momento. Bueno, hay unas cuantas que son de grandísimo impacto. No se pueden contar todas. Por ejemplo, a mí me ha impactado mucho la conversión fulminante, tumbativa, paulina, del hijo del primer secretario del Partido Comunista francés, André Frossard, en una capilla de adoración perpetua en la calle Ulm de París. Pero en fin, la que voy a contar es una que generó, por así decirlo, a un gran servidor de Dios y de la Iglesia. El arzobispo de Nueva York, John Fulton Sheen, que unos meses antes de su muerte, en el 79, cuando le preguntaron, él ya notaba la muerte muy cercana, le preguntaron que cuál había sido la figura espiritual que más le había impresionado, impactado, inspirado en su vida. Y él dijo: ningún santo conocido, ningún papa, ningún religioso, una niñita china de 10 años, la pequeña Li. Y entonces él contaba la historia de la pequeña Li. Mayo de 1953, hacía 4 años que las tropas maoístas de Mao Zedong habían ganado la guerra civil china, derrotando al Kuomintang de Chiang Kai-shek, que se había tenido que recluir en la isla de Formosa, el actual Taiwán. En una aldea de la China profunda, una religiosa, Sor Eufrasia, había preparado y llevado a un grupo de niños y niñas hasta la primera comunión que les había dado el padre Lucas de las misiones extranjeras.
Un día estaban reunidos en la iglesia de la aldea y pasó lo que se temía que pasaría algún momento. Llegaron las tropas maoístas, estaban en ese momento en la iglesia, irrumpieron en ella, una ráfaga de ametralladora destruyó el tabernáculo, el que mandaba la tropa cogió el copón y lo tiró al suelo, desparramando todas las hostias consagradas, que eran 39, y terminantemente prohibió que volvieran a poner los pies, decía, en esa iglesia, es decir, en ese antro de superstición, lo llamó. Bueno, esa misma noche una niña china de 10 años, Li, que había recibido la comunión y a la que Sor Eufrasia en la catequesis precomunión le había dicho que se comulgaba una sola vez al día, una sola hostia, y en la lengua, no en las manos. Bueno, pues esa misma noche, cuando todo se había calmado en la aldea y todo el mundo estaba durmiendo, la pequeña Li se introdujo dentro de la iglesia, la observaba el padre Lucas, que estaba escondido en el coro, se arrodilló la pequeña Li delante de una de las 39 hostias, rezó un rato largo, se inclinó, tomó la hostia con la lengua y tras un nuevo rato de oración se marchó. Repitió la misma operación durante todos los días siguientes, hasta que llegó el 39º día, solo quedaba una hostia en el suelo de la iglesia, entró y cuando estaba arrodillado delante de la hostia, un miliciano abrió la puerta, la vio y la ametralló. La pequeña Li todavía tuvo tiempo de agacharse, tomar la última hostia en la lengua y a continuación cayó muerta, fulminada. Había salvado de la profanación las 39 hostias. El Fulton Sheen, que cuando oyó esta historia era seminarista, quedó tan conmovido que decidió hacer una hora de adoración eucarística todos los días de su vida. Ahí estuvo, dijo, la raíz de su vida espiritual que le ha llevado a estar hoy en camino de los altares. Hay un proceso de beatificación, canonización abierto, y que le llevó, pues entre otras cosas, a ser un gran propagandista de la fe. Tuvo un programa, Life is Worth Living, vale la pena vivir la vida, que tenía una media de 30 millones de telespectadores en Estados Unidos. Bueno, en el libro se dedica un capítulo, el capítulo 27, a los milagros eucarísticos. Y ahí, básicamente, lo que se dice es lo que dice la Iglesia, que el verdadero milagro que interesa es el de la presencia real de Jesucristo. Un amigo me dijo, oye, quita este capítulo, después de que ya había escrito el libro, dice, quita este capítulo, dice, porque si no parece que lo importante es lo fantástico, lo milagroso, y no la predicación de Jesucristo, que es en lo que se basa la fe. Bueno, casi me convence, se lo consulté al deán de la Concatedral de Alicante, que es catedrático de religiones comparadas, me dice, bueno, pero ¿los milagros existen o no existen? Digo, bueno, existen hasta el punto de que 136 han sido reconocidos por la Iglesia, de los muchos cientos que se han reclamado, que se han comunicado por el mundo. Dice, bueno, pues si existen, algo habrá que decir. Entonces, en el libro se hace referencia a 11 de esos milagros brevemente, y incluido, por ejemplo, el milagro que tuvo lugar en el año 92, repitió en el 94, en el 96, en la iglesia de Santa María de Buenos Aires, cuando era obispo auxiliar de esa diócesis, Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, que fue el encargado de contratar investigadores en Italia y en Estados Unidos para comprobaron tanto que uno de ellos se convirtió sin ser creyente, que una vez más el pan se había convertido en músculo de miocardio, el vino se había convertido en sangre del grupo O positivo. Bueno, en ese capítulo también se hace referencia a algunos de los dones eucarísticos, ya no milagros, que tenían algunos santos, como la contemplación de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía a distancia, caso de Santa Clara de Asís o de San Pascual Bailón, o por ejemplo la iluminación del rostro, caso de Santa Clara también, o como por ejemplo la hierognosis. La beata Ana Catalina Emmerich o San Alfonso María Ligorio le ponían unas hostias encima de la mesa y te distinguían las consagradas de las no consagradas. O la inedia, es decir, el ayuno absoluto durante largos periodos, simplemente viviendo de la comunión, Santa Catalina de Siena durante 10 años, o la levitación después de comulgar, caso por ejemplo de San Esteban I de Hungría, o de San José de Cupertino, que levitaba tantas veces a tanta altura y en presencia de tantas personas, bueno, que inevitablemente es el patrón de los cosmonautas y de los aviadores. También levitaban después de comulgar San Felipe de Neri, San Francisco de Asís y algunos santos españoles como San Francisco Javier, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara. Bueno, yo les diría que para empezar la palabra liturgia
del griego, viene de laos, pueblo, y ergon, trabajo. Y el sentido que tenía la palabra liturgia o liturgia en Grecia era el del servicio público. Precisamente cuando hemos entrado aquí para grabar esta entrevista he leído un texto del Ángel Herrera Oria, el cardenal Ángel Herrera Oria, que dice que si quieres tener una vida activa, ten primero una vida interior. Hans Urs von Balthasar, el famoso teólogo suizo, decía que mientras no escuchas a Dios dentro de ti, no tienes nada que decir a los hombres. La liturgia no es una alternativa a la acción, es la raíz de la acción, del servicio. La misa, la Eucaristía, no es un ritual que se queda en sí, sino que es un trampolín para lanzarse a la construcción del reino. De hecho, los primeros cristianos a la reunión eucarística le llamaban la fracción del pan, pero a partir del siglo IV le empezaron a llamar la misa. La misa porque en lo que culminaba el ritual, en lo que culmina el ritual es el mismo desde la primera generación cristiana hasta nuestros días, es en el envío a la construcción del reino, en el envío al hacer la voluntad de Dios cada uno en las circunstancias de su vida cotidiana. Missa, con 2 S, es el participio pasivo femenino del verbo mittere, enviar. La misa acaba, es lo último de la misa, el último subrito, por así decirlo, es el envío de los fieles a la misión, a construir el reino. Ite missa est, que se ha traducido un poco libremente por podéis ir en paz. Es el envío a la misión. La Eucaristía es, por así decirlo, el alimento para el trabajo, para el servicio. Jesús, en el discurso del plan de vida del capítulo 6 del Evangelio de Juan, lo dice bien claro: el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Nos alimentamos en la Eucaristía para salir luego al servicio de los prójimos para la construcción del reino. Benedicto XVI decía que la actividad de la Iglesia es triple. Por un lado, el querigma, el anuncio de la buena nueva de Dios y de la redención de Jesucristo. Por otro lado, la liturgia, la vida sacramental en la que nos alimentamos, sobre todo con la Eucaristía, en la que se hace presente Dios vivo y verdadero. Y luego está la diaconía, es decir, el servicio a los prójimos. Pero cada una es totalmente imprescindible como actividad, decía Benedicto XVI, de la Iglesia. Querigma, liturgia, diaconía. Bueno, ha habido efectivamente en todos los últimos papas documentos y partes de sus discursos y de sus homilías insistiendo en la importancia que consideran crucial de la adoración eucarística. Inicialmente, como sabemos, la Eucaristía se consagraban las especies y se consumían en la reunión de los cristianos. Luego se reservó una parte para los enfermos impedidos de acudir a la reunión eucarística, pero luego en un momento de la historia se empezó a hacer una reserva para adorar a Jesús sacramentado fuera de la celebración de la Eucaristía. La adoración eucarística es tan destacada como importante por los papas por lo que significa para la vida del cristiano y por lo que significa para el mundo. Sabemos, nosotros queremos imitar a Jesucristo, la palabra cristiano quiere decir de Cristo, seguidor de Cristo, queremos imitar a Jesucristo. En Jesucristo vemos en los evangelios que frecuentemente se retiraba a orar, incluso toda la noche. Muy bien, ¿cuándo encontramos esos momentos para la oración en la vida cotidiana? Encontramos muchas veces la posibilidad de orar cuando convertimos el trabajo en oración, cuando rezamos el rosario, jaculatorias, etc. Pero la oración prolongada, por así decirlo, el trato de amistad con Dios, Santa Teresa de Jesús decía que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama. Bueno, pues ese trato relajado, tranquilo, se da sobre todo en la adoración eucarística. Había un sacerdote ya fallecido de la diócesis de Orihuela Alicante, Fernando Rodríguez Trives, que en la primera reunión de los futuros adoradores, cuando se creó la primera capilla de adoración perpetua, a una señora que le preguntó: don Fernando, ¿qué hacemos durante 1 hora ahí adorando? Y él le dijo: señora, eso es lo de menos, usted vaya allí como el que va a tomar el sol. Y efectivamente vamos a hacer algo que es un antídoto de la vida moderna, que es el ruido, que es el activismo permanente, que a veces incluso cuando rezamos pensamos que tenemos que estar recitando, repitiendo cosas, oraciones aprendidas. El momento de la oración es un momento de tiempo virgen, para no hacer nada, para tomar el sol, como decía don Fernando Rodríguez Trives, es decir, sencillamente para estar, porque estando es cuando cultivamos la amistad con aquel que sabemos que nos ama.
en ese momento de tiempo virgen, descondicionado de todo tipo de actividad, de todo tipo de recitación, etc., es cuando podemos con el tiempo sentir emociones interiores. Es cuando encontramos de repente una idea que nos dice por dónde debemos afrontar un determinado problema. Es cuando se resuelven conflictos matrimoniales, cuando surgen vocaciones a las diversas actividades y carismas que hay en la Iglesia. Las capillas de adoración perpetua o la adoración perpetua es algo que podemos aconsejar incluso a nuestros amigos agnósticos y ateos. Cuando están en periodos de angustia, cuando están en periodos de ansiedad, en periodos de depresión, digámosle, ves a tomar el sol a una capilla de adoración eucarística, no te preocupes por nada, no haz nada, pero ves allí y, si es posible, perseverantemente en el tiempo. Hay una congregación de sacerdotes del Santísimo Sacramento. Este capítulo me he basado en gran parte en los escritos de ellos y concretamente del argentino padre Justo Loceudo, que se dedican a promover la adoración y a ayudar a la creación de capillas eucarísticas por todo el mundo. Pues bien, ya hay estadísticas en el sentido de que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo, en el norte de México, ha caído el nivel de la criminalidad, las estadísticas directamente de asesinatos, desde que hay una capilla de adoración perpetua. Cosas parecidas en la capilla de adoración de Turín, etcétera, etcétera. El tiempo de adoración es un tiempo para cultivar la amistad con Dios sin prisas, sin actividad, sin hacer nada más que el estar visitando y acompañando a nuestro amigo. Es un tiempo para no hacer ni decir, sino más bien para sentir y para escuchar. Ahí hacemos sanación, ahí hacemos reparación por las ofensas del mundo a Dios y concretamente al Santísimo Sacramento. Ahí ganamos en santificación. En fin, es un tiempo auténticamente precioso y no es de sorprender que los últimos pontífices insistan en la importancia de la adoración eucarística. Bueno, este libro, Al comulgar, la Eucaristía en la vida cristiana, es un libro que tiene 33 capítulos, un poco deliberadamente tiene 33 capítulos. Y de esos 33 capítulos, como no es un número par, bueno, pues hay 17 que son una parte, digamos, narrativa sobre la historia de la Eucaristía y los jóvenes, historias y milagros eucarísticos, la Eucaristía desde el punto de vista de las ciencias sociales, antropología, sociología, psicología, la adoración eucarística, etc. Pero los otros 16 capítulos son testimonios de católicos de todo tipo, de diversas nacionalidades, de diversa condición, de diversos niveles de todo tipo, culturales, etcétera, en que cuentan su experiencia con la Eucaristía. Se les pidió que dijeran lo que quisieran, pero para facilitarles a veces el testimonio, pues se dijo, conteste si quiere usted estas preguntas, ¿qué hace usted inmediatamente después de comulgar? ¿Qué siente usted en esos momentos? ¿Y qué es para usted la Eucaristía? Bueno, pues aquí tenemos testimonios de unas señoras cuasi analfabetas de la Sierra de Albacete, uno de los testimonios más impactantes en mi opinión, la fe pura, descondicionada de todo aparataje cultural. Aquí hay testimonios de Juan Carlos Bermejo, que dirige el Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, al lado de Madrid, en un lugar en que mueren más de 500 personas al año. Aquí está el testimonio, pues, de algún misionero, de un padre de familia polaco, de una comunista conversa cubana, de un diácono de la Cuba rural, en fin, de toda una serie de testimonios, la mayor parte, aunque se les decía que podían ser anónimos si querían, dando su identidad, pero otros de tipo anónimo, y es un testimonio importante. El otro día, el cardenal arzobispo de La Habana, Juan García Rodríguez, que pasó por España de camino hacia Cuba, había echado un vistazo al libro, lo había leído y dijo que precisamente los testimonios le parecía una cuestión muy original, muy diferente en todos los libros sobre la Eucaristía que se habían escrito con anterioridad. Nadie le había pedido a las personas una cosa tan íntima como contar qué hacen, qué sienten, qué significa para ellos la Eucaristía. De hecho, debo reconocer que de cada 25 testimonios pedidos se ha obtenido uno. Es decir, la gente siente comprensiblemente un gran pudor a contarlo, pero, en fin, ya sabíamos de antemano que iba a ser así, pero ha habido suficientes testimonios como para tener una panoplia grande de lo que significa la Eucaristía para diversos tipos de personas. Yo lo que me gustaría decir es lo siguiente. Hablamos del amor de Dios por nosotros, por la humanidad, por los hombres. Ese amor se habría quedado en algo, por así decirlo, abstracto,
si no lo hubiéramos podido visualizar físicamente con la encarnación de Jesucristo en el siglo I, hace 2000 años, en una provincia periférica del Imperio Romano. El amor de Dios lo hemos podido visualizar con Jesucristo. Y esa vida de Jesucristo de 33 años, pues esa vida, como en una traca final de una mascleta, acabó con una terrible pasión que llevó a la muerte de cruz. La muerte que en aquellos tiempos en el Imperio Romano se reservaba a los delincuentes y a los esclavos. Y el día anterior a que comenzara toda esa tortura que iba a hacer estallar de dolor todos los miembros del cuerpo de Jesucristo, y ello en medio de la mayor humillación, del mayor escarnio, en lugar de ocuparse de eso, que sabía que se le venía encima, ya lo venía anunciando desde hacía un tiempo, en lugar de ocuparse de eso, de pensar en eso, el día inmediatamente anterior a que comenzara esa terrible pasión, Jesús de lo que se preocupa en una cena con sus amigos es de cedernos, de darnos su amor y su gracia para todas las generaciones posteriores, incluida por lo tanto la nuestra, instituyendo la Eucaristía.